Hoy es noticia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Desde la sala de redacción los saludamos en este viernes 10 de octubre, un día marcado por las noticias internacionales, así que comenzamos de inmediato y revisamos juntos titulares. Honrada y como parte de un gran movimiento se declaró la opositora venezolana María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2026. El reconocimiento se le otorgó por promover los derechos democráticos en su país. Líderes de todo el mundo destacaron el galardón, mientras que el gobierno chileno resaltó su valentía para liderar la lucha pacífica contra la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque las condiciones de vuelo eran aptas, la Dirección General de Aeronáutica Civil atribuyó el fatal accidente que sufrió el expresidente Sebastián Piñera a un fenómeno de empañamiento repentino que derivó en una desorientación espacial del piloto. El organismo reveló el documento 1 año y 8 meses después de la tragedia en el lago Ranco. Acompañado por un grupo transversal de senadores, el presidente Gabriel Boric viajará este domingo al Vaticano con el objetivo de reunirse con el Papa León XIV. Según el mandatario, es relevante para Chile el mensaje de paz, respeto a la diversidad y de justicia social que tiene el sumo pontífice. Miles de palestinos han iniciado el retorno a Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. Esto luego que las fuerzas de defensa de Israel retiraran sus tropas de algunas de las zonas ocupadas de la franja y se diera inicio al plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes. En el deporte siguen los problemas en la dirigencia de Colo-Colo. Los accionistas rechazaron por tercera vez los estados financieros de blanco y negro. En caso de repetirse esta situación por cuarta vez, Aníbal Mosa sería inhabilitado como presidente de la concesionaria. Y a esta hora estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos sobre el informe que emanó durante esta jornada la Dirección General de Aeronáutica, que ha confirmado que el expresidente Sebastián Piñera murió tras el empañamiento interno del helicóptero que pilotaba. Según este documento de 71 páginas, producto de la llovizna en la zona y la humedad en la ropa de los 4 ocupantes de la aeronave, la visión desde la cabina hacia el exterior se vio degradada, lo que derivó en una pérdida de las referencias visuales y en un descenso inadvertido del helicóptero. Esta desorientación espacial llevó a que la aeronave impactara contra la superficie del lago Ranco y posteriormente se hundiera a alrededor de 170 metros desde el punto de despegue. Asimismo, el informe detalló que el exmandatario mantenía su licencia al día, la aeronave no presentaba fallas previas al accidente y no existían rastros de alcohol ni drogas en el organismo del piloto. De igual manera, pese al efecto interno generado por las condiciones meteorológicas, estas sí eran aptas para el vuelo. Y continúan las tensiones entre los candidatos de la oposición, José Antonio Kast y Evelyn Matei, luego de los emplazamientos hechos por esta última. Desde el comando de la candidata de Chile Vamos se ha pedido al bloque del republicano que deje de mentir. Vamos con Colomba Eijols para conocer más detalles de este intercambio. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, en medio de las polémicas que se han dado durante esta semana en los dimes y diretes del comando de Evelyn Matei y el comando de José Antonio Kast, la candidata presidencial Evelyn Matei participó durante esta jornada en un conversatorio que de hecho había estado invitado durante la jornada de ayer el candidato presidencial José Antonio Kast, pero por encontrarse en la región de Arica dijo que iba a reagendar esa instancia con la Fundación Chile Mujeres, una conversación sobre la equidad de los hombres y las mujeres que abordó la candidata presidencial Evelyn Matei, en donde también hizo y puso énfasis en los principales temas que ella quiere impulsar si se convierte en presidenta, que sería el empleo
empleo y también la seguridad. Sobre este último tema decía la candidata presidencial que muchas veces se piensa que los hombres son los que ponen en mano firme en esta materia, pero decía y ejemplificaba la mujer con más mano dura de nuestro país actualmente es la actual Contralora de la República, Dorothy Pérez. También hablaba sobre la inequidad entre los hombres y las mujeres en términos salariales y también en materia de derechos. Es algo que ella también estaba muy interesada en impulsar si eventualmente se convierte en presidenta de la República. Todo esto, como ya lo mencionaba, en medio de las estrategias que han impulsado desde el comando de Evelyn Matei, emplazando justamente al candidato presidencial José Antonio Kast para que participe en diferentes programas de televisión y foros que se están realizando, a los cuales han dicho desde el comando de José Antonio Kast hasta ahora no asistirá. Y también de una polémica que se reavivó hace 2 días cuando la candidata presidencial Evelyn Matei, en conversación con la radio Rock and Pop, dijo que a ella le complicaría o le daría miedo que un candidato como José Antonio Kast pueda llegar a la presidencia porque corrió los límites, haciendo alusión a lo que conocimos hace un par de meses, estos ataques en redes sociales que había recibido la candidata presidencial Evelyn Matei, al igual que como la candidata presidencial del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, y que de hecho ambas candidatas en ese momento apuntaron contra el Partido Republicano porque decían están detrás de estos ataques en redes sociales. En medio entonces de esa polémica y el debate que justamente reabrió Evelyn Matei, ayer el candidato presidencial José Antonio Kast abordó esto, llamó a la unidad e incluso también pidió aplausos en el lanzamiento de su campaña en la región de Arica para los candidatos de la oposición Franco Parisi, Johannes Kaiser y también Evelyn Matei. Como decía en un comienzo, esta última candidata participó durante esta jornada en un conversatorio con la Fundación Chile Mujeres y abordó prioritariamente en un escueto punto de prensa los temas centrales que ella quiere entonces impulsar si se convierte en presidenta de la República. Así que vamos a pasar a revisar sus declaraciones y después nos metemos de lleno en declaraciones sobre este debate que se reabrió por Evelyn Matei de los ataques en redes sociales que apuntaban al Partido Republicano según la abanderada. Obviamente que la seguridad ciudadana es un tema prioritario, pero quiero señalar que las mujeres tenemos el coraje de enfrentar el tema de la seguridad ciudadana de la misma manera que un hombre. Y si no, miren a la mujer más corajuda que tenemos en Chile, la señora Dorothy Pérez. Así que nadie crea que a una mujer le va a temblar la mano. Así que quiero decirle a las mujeres que me las voy a jugar por ellas cuando sea presidenta de la República. Bueno, decía, las mujeres no le tiemblan las manos para hacerse cargo de la seguridad de nuestro país y de hecho no le habían temblado hace un par de días a la candidata presidencial, como ya lo decía en conversación con la radio Rock and Pop, donde volvió a apuntar al Partido Republicano por presuntamente estar detrás de estos ataques que había recibido la candidata a través de redes sociales. Hoy de hecho esto fue abordado por el candidato presidencial José Antonio Kast en conversación con Radio Pauta. Justamente se le preguntó sobre esta situación, a lo que José Antonio Kast dijo que él estaría dispuesto a entregar una declaración para que la candidata presidencial tenga calma o puedan cerrar ese tema, pero sostenía nuevamente el candidato presidencial José Antonio Kast que el Partido Republicano, o por lo menos él como candidato, no estuvo detrás de estos ataques a la candidata presidencial. Hubo respuesta, por supuesto, desde el comando de Evelyn Matei. Hoy la estaba acompañando el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoqui, que de hecho forma parte del comité político de la abanderada y justamente también abordó esas declaraciones de José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esas 2 declaraciones que dieron tanto el abanderado como el senador Cruzcoqui. Ella dijo, nunca ha dicho pucha, lo siento, nunca ha dicho esto no puede suceder. Lo dice ahora. Dicho, pero lo puedo no, decir, pucha, lo siento, esto no puede suceder. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera. Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema. Pero lo dije el primer día, nosotros no usamos este sistema para denostar a nadie. Nosotros estamos preocupados de levantar nuestras propuestas. No estamos preocupados de la guerra de bots, estamos preocupados de la guerra contra el narcotráfico. Bueno, me parece bien que se asuman errores. Yo creo que en campaña a veces se cometen los errores de mal utilizar las redes sociales, de a veces utilizar definiciones, epítetos, caracterizar, pero ese llamado a unidad siempre tiene que estar también entre pares. Por eso te digo que en campaña se dicen muchas cosas. Nosotros, que estamos en Chile Vamos,
sacamos un muy buen acuerdo de pensiones, por ejemplo, y se nos tildó de derecha cobarde, ahora se nos acaba de tildar de parásitos, no te olvides, y son a veces gente que está alrededor de él. Entonces, por eso es que valoro sus disculpas y que pida perdón y que dé explicaciones, porque me parece efectivamente que nosotros tenemos que actuar de manera unitaria hacia un Chile mejor. Claro, un llamado similar el del senador Luciano Cruzcoque al que hizo durante la jornada de ayer desde la región de Arica el candidato presidencial José Antonio Kast, pero también hacía alusión el senador Luciano Cruzcoque, Mati, algo que conversábamos justamente ayer, la columna que se publicó en La Tercera de Cristian Valenzuela, el ideólogo detrás de la campaña de José Antonio Kast, que incluso calificó como parásitos a Chile Vamos por también haber incorporado y contratado a funcionarios, decía Cristian Valenzuela, en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, haciendo también una comparación con el oficialismo, porque según el candidato José Antonio Kast ha contratado a más de 100.000 funcionarios según cifras de la DIPRES, que incluso también el candidato presidencial cuestionó en los últimos días, y también justamente había salido en esa polémica el gobierno a aclarar que no son 100.000 contrataciones de funcionarios públicos, sino es una cifra mucho menor, pero también en la cifra global, digo, en los 100.000 funcionarios contratados según la DIPRES están incorporados también y considerados en ese número las municipalidades. Bueno, y es por eso entonces que Cristian Valenzuela hacía alusión a que Chile Vamos también fueron parásitos o parasitaron el Estado. Eran las palabras concretas del ideólogo de la campaña de José Antonio Kast. Sobre esto y sobre también estos ataques en redes sociales, la senadora Jimena Rincón, que también estaba durante esta jornada con Evelyn Matei, también forma parte del comité político de la abanderada, abordó justamente esta materia y también apuntó contra el Partido Republicano por recientes publicaciones que según la senadora son falsas y provienen desde ese conglomerado. Así que partamos también revisando las declaraciones de la senadora Rincón. Yo le pediría a él que se preocupe de sus redes sociales y que dejen de mentir. Sacaron 2 publicaciones en estos 2 días. Una en que yo salgo apoyando a la candidata Jara, mentira. Y otra señalando que mi hermano era dueño de una empresa, mentira. Dejen de mentir. Hoy día tenemos que enfocar los esfuerzos de las candidaturas presidenciales, de las candidaturas parlamentarias, de la discusión del presupuesto, a raíz de tu pregunta, en cómo somos más eficientes para responder a las demandas que tiene el país. Claro, fuertes acusaciones y un emplazamiento también que hacía la senadora por publicaciones que según ella son falsas. De hecho, ahí salía justamente a aclararlas, pero que presuntamente, según la senadora, provendrían también del Partido Republicano. Ya, Mati, a pocos días de la primera vuelta presidencial, justamente ayer también lo conversábamos, se van fijando estas estrategias, por lo menos desde el comando de Evelyn Matei. 2 de ellas son la ausencia de los programas de televisión del candidato presidencial José Antonio Kast y también el salir a explicar el recorte presupuestario que busca concretar si es que el candidato del Partido Republicano llega a ser presidente, mientras que también en la otra vereda, la candidatura de José Antonio Kast, apuntan ya sus dardos directamente contra el gobierno. Esa ha sido, por lo menos en las últimas semanas, la estrategia que han impulsado, así que hay que quedarnos atentos y finalmente también estos desencuentros entre la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, y también el candidato del Partido Republicano llegan a su fin, y si también eventualmente el candidato presidencial José Antonio Kast publica alguna declaración, como decía en Radio Pauta, para que la candidata presidencial Evelyn Matei finalmente quede conforme y den por zanjado el tema de los ataques en redes sociales. Mati. Muchísimas gracias, Colomba. Vamos a seguir, como siempre, atentos a cómo se están desarrollando esas discusiones. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 37 minutos y a esta hora vamos a cambiar absolutamente de tema. Nos vamos a poner con la mirada en el mes de enero, en la actividad cultural. No iba a decir las vacaciones, pero no son vacaciones, es la actividad cultural, porque ya se dio a conocer la cartelera de Teatro a Mil. Está con nosotros la directora de la Fundación, Carmen Romero. Carmen, bienvenida como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Se da a conocer esta cartelera con bastante tiempo de anticipación y quiero que me cuentes de qué se trata, por qué tanta anticipación, cuáles son los beneficios que va a tener la gente con conocer con
estos 2 meses prácticamente de antelación lo que se va a presentar en enero. Bienvenida. Muchas gracias Matilde por este espacio para contarles un poco de qué se trata. Ya lanzamos el festival, normalmente lo lanzamos en 3 meses antes o 2 meses antes, porque hay que prepararse. Es como es un enero que es largo, son del 3 al 25 se realiza el festival y hay más cerca ya de 90 obras que vamos a presentar. Entonces, armar una cartelera así requiere de tiempo, espacio de pensar, estamos poniendo los focos para que la gente se ubique bien. Y coordinar a muchos países, o sea, porque son obras y compañías de distintos países. ¿Cuántos países están invitados? 16, más de 16 países, creo que vamos a llegar a 17, y que de Asia, de Europa y las Américas, nuestro foco siempre en Latinoamérica, y también Teatro Nacional, regional. Hay jurados que eligen las obras, entonces si se perdía alguien una obra en el año, pueden verla en enero, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta y también vamos a Iquique. Y esta magia se hace porque cuesta mucho descentralizar en nuestro país, pero también tenemos estos jurados que ven las obras en Antofagasta, en Concepción, en Valparaíso y Santiago, que tienen que ver con la gran historia que tiene el teatro en nuestro país, el teatro y la danza, y que hace que todos los años tengamos una cantidad importante de obras que se estrenan. Imagínate que el jurado solo en Santiago visionó más de 100 obras y seleccionaron 12. Bueno, importantísimo. Ahora, me llamó la atención que en el lanzamiento se presenta esta cartelera, esta programación, con el llamado de la cultura sí importa. Sí. ¿Por qué quisieron ponerle ese sello a esta versión que es la número 33 y que uno a esta altura sostendría que no hay para qué insistir en que la cultura se importa, pero si lo hacen es porque hay una razón? Sí, hay muchas razones. Nos cuesta todos los años, este es un festival que hacemos hace 33 años, lo hacemos todos los años. Es una cita del verano ininterrumpida. Enero es el mes del teatro y nosotros somos parte de ese movimiento que generó hace 33 años esta capacidad de llamar al público y de ponernos todos en común para ofrecer una cartelera importante de teatro de calle y de teatro de las salas. Entonces sentimos que siempre tenemos que estar diciendo que sí importa. Sí importa porque como que no es tangible. A veces las artes nos acompañan toda la vida, pero no nos damos cuenta. Solo en pandemia entendimos por qué. Porque nos hacía bien ver cine, porque cuando el teatro se hizo por Zoom lo seguíamos, porque leer un libro es importantísimo para nuestra vida, por qué las películas, por qué el cine, por qué todo, por qué todas las artes visuales, cómo nos impactan en la vida. Entonces, nosotros que estamos súper convencidas porque vemos lo que pasa cuando estamos en las comunas, cuando estamos en la sala, vemos lo que provoca el conversar con el otro, el sonreír, ¿no? El a veces discutir, pero con ficción nos hace solo bien, pero uno no se da cuenta. Entonces, de repente ves que como que aquí esto no importa, entonces vamos a cortar presupuesto o esto no importa, entonces ya está el centro cultural, pero no importa que pongan lo que puedan. ¿Entiendes? Como que es como decir todos los días, recordarnos que las artes son constitutivas del ser humano y en teatro en particular nos conecta con nuestra humanidad y hoy día necesitamos eso más que nunca. Hoy día además estamos recordando el Día de la Salud Mental y hablamos de la salud mental como si fuera un ente separado y la salud mental se conecta con otras, digamos, se nutre de arte, por ejemplo. Entonces está todo relacionado y cuando queremos, claro, separarlos o compartimentarlos se generan problemas. Y no se entiende. Entonces es importante que la gente, que el público, que la ciudadanía nos entienda. Y precisamente hablando de salud mental y arte, el homenajeado de este año es un psicoanalista, un médico, que además es dramaturgo y actor. Él es parte de la historia del teatro chileno. Marco Antonio de la Parra.
Así es. Son 100 obras que ha montado en toda su vida, que se han montado, soy aquí en el mundo entero. Hoy día él, justamente hoy, a esta hora, no, yo creo que ya salió, estaba en el Teatro La Abadía presentando su última obra, Mr. Shakespeare, que es un monólogo que él escribe y dirige Pablo Schwartz. Lo vamos a presentar en el festival como un homenaje a su vida en el teatro. Hay grandes artistas que nos han entregado su vida por algo también, ¿no? Ya, y ustedes lo eligieron a él porque tú me contabas, siempre se elige a un artista que esté vivo para hacerle un homenaje en vida y que tiene una relevancia, bueno, y en este caso era como no. ¿Cómo no? Es el consejo asesor del festival el que propone los nombres o el nombre, y siempre hay unanimidad. En años anteriores fue Elsa Poblete con Gustavo Mesa, también Jaime Badel, lo hemos también homenajeado, y a veces también ha sido escenógrafo. No solamente son las personas que están en el escenario, sino que pueden estar detrás del escenario. Y es una parte de darnos cariño entre nosotros, de reconocer lo importante que han sido nuestros héroes, porque no es fácil hacer teatro cuando te dicen que todo tiene que estar en el mercado. El mercado, en el caso del teatro, no es suficiente, salvo para el teatro musical puede ser, pero en el teatro que piensa, en el teatro que no es solo entretenimiento, es muy complicado que una sala de 250 personas pueda sostener a un grupo de 10 artistas. Sin embargo, el teatro tiene los mismos años desde que se funda la nación en Chile. Tiene una historia y se sigue haciendo. Y siguen habiendo teatros, compañías independientes, como Teatro Cinema, por ejemplo, o como Bonobo, que son compañías que te llenan de orgullo, porque cuando tú las miras en el mundo entero, y es imagen país, o sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué importa? Porque es imagen país, porque nos ayuda en las relaciones internacionales. O sea, ¿cuál es nuestro mejor pasaporte en el mundo? Pablo Neruda y Gabriela Mistral, poetas. Carmen, cuéntanos un poco, ¿cómo es esta cartelera que vamos a tener entre el 3 y el 26 de enero? Bueno, yo diría que para que no se pierdan, las familias pueden elegir, hay teatro familiar. Ya. Hay una gran oportunidad de ver obras maravillosas, que son un tesoro, como por ejemplo, hay una obra que se llama Distancia, La Distance, y es de Francia. Tiene subtítulos, pero es muy hermosa porque habla de la dificultad ya de comunicación entre generaciones, entre un padre y una hija que entiende que este planeta ya no da más y decide irse a fundar otro planeta, otro mundo. Entonces, ¿cómo te comunicas con ella si está en otro mundo? Y entonces, para los adolescentes y los padres, es una obra que es preciosa. Para los más chiquititos, hay una obra que traemos de España que se llama Mr. Bo. También hay grandes obras. En Valparaíso, se eligió una obra que es El gigante egoísta. Bellísimo. Hecho con el Teatro del Títere, que les recomiendo vayan a ver. Cuando tengan niños, vayan y van a Valparaíso, vayan al Museo del Títere, así se llama ese teatrito, y ellos son de esa compañía y quedaron elegidos por el jurado regional. Hay muchas obras para la familia, hay para quienes les guste la literatura, hay un apartado súper especial de obras que tienen que ver con nuestros grandes escritores. Por ejemplo, Tengo miedo torero. Lemebel, pero visto por el Piccolo Teatro de Milano, que lo traemos en pleno para que nos muestre esta obra. Ellos estaban muy deseosos de mostrarla en Chile. Están muy nerviosos también. Es el Piccolo Teatro, que ya sabemos es una obra, es increíble, es como la meca del teatro europeo. Hicieron una obra de Lemebel, que nosotros les vamos a presentar. Hay una obra de Bolaño, sobre la vida de Bolaño, que viene de Brasil. Hay otra de Brasil que es Las venas abiertas, de Galeano. O sea, hay literatura, teatro, ahí exploren en la cartelera. Y hay un espectáculo que se llama Pansori, que es coreana. Sí,
Tenemos 2 espectáculos de Corea. Ya, pero sí, coreana ahora está en boga y muy de moda todo lo coreano, pero esto es una tradición del 1600. Sí. ¿De qué se trata este espectáculo? Mira, el teatro pansori es teatro musical, así se llama. Pansori es una manera de hacer teatro musical en Corea. Y esto es contemporáneo porque son un grupo de mujeres que con elementos muy mínimos y con un vestuario precioso, interpretan una historia que es familiar, es un padre que se va a pescar, son historias muy tradicionales, por eso son del 1600, las historias son muy antiguas, pero la manera de cantarlas sigue siendo una exploración, son jóvenes que cantan, y yo encuentro que es precioso, es teatro musical, Corea, que lo conocemos poco, conocemos toda la cosa por YouTube, ¿no? Las animaciones, y por eso también traemos al grupo de calle. Viene un grupo de calle que hacen K-pop y hacen también otras técnicas para estar en la calle, y un pequeño pasacalle, y luego hacen su espectáculo callejero. Entonces, muy interesante, y además yo conocía en Chile. Es impresionante. Yo dije, ¿cómo fue conocer en Chile? Bueno, porque nosotros fuimos a caminar por Chile, visitamos Latinoamérica y nos fuimos al último país del mundo, que era Chile. Y sabían, conocían, curiosidad total. Entonces, este grupo de teatro callejero, yo tengo muchas ganas de que se junte con toda esa gente que hace K-pop aquí, que están haciendo coreografías todo el día, que los conozcan y que se unan en el baile. Bueno, absolutamente. Y eso también genera que se ocupen distintos espacios, y uno sabe que cuando se generan y se ocupan distintos espacios, se erradica drogas, se tiene a los jóvenes ocupados. O sea, genera un beneficio social que es bien amplio. Carmen, yo te decía que esto se haga conocer con bastante anticipación, y hay un estímulo para los que ya comiencen a revisar las entradas y a comprarlas. Hay descuentos, cuéntanos de qué se tratan y con cuánta anticipación uno tiene que comprarlas para tener estos beneficios. Bueno, teníamos un descuento antes de comenzar las ventas de un 50%. Ahora, aclarar que el 80% del público que asiste al festival lo hace en forma gratuita, porque nuestra cartelera es gratuita en las comunas, en regiones. En Antofagasta, gracias a Escondida VHP, Contec en Iquique, que volvimos a Iquique, todo es gratuito. Alguien tiene que pagar, y es nuestro presentador, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Banco Estado tiene un descuento permanente de un 30%, que no es menor, así que aprovechenlo también. Y vamos sacando también descuentos de 40%, así que ya está todo. Porque hay pases también. Sí, un pase festival, ese tiene 50%. Sí. Aprovechenlo, tenemos pasajeros, tenemos un grupo de personas que compran su entrada con este descuento, pero además van al lanzamiento. Ayer estuvieron les llamamos pasajeros, estuvieron en el lanzamiento, van a las conferencias de los artistas, ven el teatro por dentro también. Van a los programas de laboratorio escénico, porque el festival tiene 3 partes: la programación en calle y en sala, pero también hay una parte de laboratorio escénico que llamamos nosotros, que son actividades de formación para artistas y para el público y para los niños. Allí hacemos un foco en las pequeñas audiencias, que es fruto de lo que estamos haciendo en los colegios, porque hace 8 años que estamos con el ramo de teatro para la nueva educación pública de Chile, y nuestro sueño es que se transforme en política pública con el ramo de teatro, así como matemáticas, 2 horas de teatro, para que los niños aprendan de las herramientas del teatro para su vida, todas esas herramientas que se necesitan que son blandas, ¿no? Sí. Como las emociones, trabajar con personajes, hablar, trabajar en grupo, en equipo, todo eso que se hace, que el teatro solo lo puede hacer. Y también aumentar su capacidad cultural, porque ellos van al teatro. Ya, ¿y eso cómo se ve en la página teatromil.cl? Y en Ticket Plus están todos los descuentos. Aproveche también la gente que tiene hoy día 50.000 pesos por gracia al pase cultural. Política pública. Quienes tienen 18 años este año o 65 y son del grupo más vulnerable de nuestra sociedad, pueden hoy día
comprar una entrada y tienen 50.000 pesos para gastar. Así que gástenla en el festival. Vayan al festival, porque han comprado muchos libros y han visto muchas películas. En eso la están ocupando, entonces nosotros los invitamos a que vayan al festival. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado acá contándonos de qué se trata esta versión número 33 que tiene esta cantidad de obras, más de 90, 16 países de alta calidad o compañías como el Piccolo Teatro, que son compañías maravillosas, así que nos unimos al llamado a que la gente se meta en la página, vaya al teatro y aproveche además los descuentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí los invito a que vayan al teatro, que lo disfruten. Hay un espectáculo que también te recomiendo, Matilde. Vayan a ver MAM. Son 30 artistas en escena, vienen de Irlanda. Es la primera vez que traemos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, hacemos un alto y nos vamos con una invitación también, porque esta es la primera vez, vamos a compartir estas imágenes con ustedes, desde su creación en el año 2016 de la Feria Originarias que llegó a la capital. Eso fue hace 16 años. Y nuevamente están acá. Es un evento organizado por ONU Mujeres y TEC en el marco del 9º aniversario de este programa Originarias, y se va a llevar a cabo desde este viernes hasta el domingo en Casa Costanera con entrada liberada. Ustedes pueden llegar a este centro comercial de la comuna de Vitacura y están todas las mujeres que están trabajando en artesanías, en proyectos propios, son de pueblos originarios, y el objetivo de este evento precisamente es visibilizar el rol de las mujeres como guardianas del conocimiento ancestral y promover también su participación en el desarrollo de sus comunidades. Ahí está la Feria Originarias, entonces la invitación es para este fin de semana en Casa Costanera en la comuna de Vitacura. Hacemos un alto y ya regresamos con más. Nos vamos con esta imagen también del Faro de La Serena. Estamos de regreso y les contamos que el presidente Gabriel Boric valoró el acuerdo sobre Gaza, este cese de hostilidades que después de más de 2 años de iniciado el último capítulo del conflicto entre Hamas e Israel. Sin mencionar el rol del mandatario estadounidense Donald Trump, el jefe de Estado chileno instó a las partes a cumplir este alto el fuego, donde además intervinieron mediadores de Qatar, Egipto y Turquía. Como país, como Estado de Chile, llamamos a todas las partes a cumplir íntegramente y con verificación internacional de cada uno de los compromisos asumidos, entre ellos el cese al fuego, el respeto a la integridad de quienes viven en Gaza, la devolución de los rehenes. Seguiremos contribuyendo junto a las Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento en Gaza, construir el camino hacia una paz justa y duradera, manteniendo los principios que inspiran la política exterior de Chile y apoyando a las víctimas del conflicto, entre ellas, ahora último, recibiendo a víctimas del conflicto y dándoles acogida en Chile. El mandatario también detalló el objetivo de su viaje al Vaticano, donde el próximo lunes se reunirá con el Papa León XIV. Que este domingo, temprano en la mañana, parto a Italia, al Vaticano más bien, junto al canciller y la ministra Lobos, acompañado de un grupo transversal de senadores en una visita al Vaticano, cuyo principal objetivo es reunirme con el Papa León XIV. Creo que en tiempos en donde algunos promueven el individualismo radical, es importante que volvamos a la humanidad. Su mensaje de paz, de defensa del multilateralismo, de respeto a la diversidad, de preocupación por los más pobres y de promoción de la justicia social, creo que es relevante también para Chile. Yo creo que es un gesto de generosidad de parte de él y también hay que reconocerlo. Es un gesto de generosidad hacia Chile porque evidentemente le va a preguntar sobre Chile, sobre los cambios que se están produciendo. Yo lo encuentro extraordinario, en primer lugar, que el presidente haya tenido la deferencia de pedir una audiencia y el Papa se la dio. Tal vez el presidente quiere tener luces
más allá de lo sociológico, de lo psicológico, tal vez quiera tener luces teológicas que me parecen de mucha lógica, porque si hay una institución que está en todas partes, es la Iglesia Católica, y yo lo valoré que haya pedido la audiencia, valoré que se la hayan dado, y evidentemente que el Papa seguramente va a saber con quién se va a encontrar, y será un diálogo fecundo para el bien de la humanidad. Bueno, y ya lo comentábamos, como cada 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, y este lazo verde tiene como objetivo recordarlo. Ahí no me dejaron mostrar el lazo verde, pero se los muestro. Me lo encargaron así, tan encarecidamente que se los mostrara, porque este es el símbolo del compromiso con la salud mental. Y yo les contaba que todos los 10 de octubre se dedica un día a nivel mundial, y nuestro equipo de Sanamente ha preparado una programación especial, una coproducción junto con la Fundación Rasmus, también con el grupo CAP, y vamos a tomar contacto con Javiera Albornoz para conocer más detalles sobre los programas que vienen de Sanamente y cuáles son los desafíos de la concientización sobre el tema de la salud mental en nuestro país. Hola, Javiera. Efectivamente, cada 10 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental, celebración que ha sido instaurada por la Organización Mundial de la Salud, todo esto con el propósito, por cierto, de concientizar, de botar estigmas y también de hablar de la salud mental, que es un tema que por supuesto es de preocupación no solo en el mundo, sino que también en nuestro país, porque las cifras no son muy alentadoras. De hecho, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, 1 de cada 5 chilenos tiene alguna enfermedad de salud mental. Por eso se hace relevante poder conversar sobre estos temas, hablar de ello, no solo entre nosotros, entre pares, entre familiares, entre amigos, sino también a nivel de medios de comunicación. Precisamente, de hecho, esta semana el Ministerio de Salud lanzó por primera vez en la historia del Estado una campaña comunicacional que busca precisamente derribar estigmas a la hora de hablar de salud mental, y de hecho son varias piezas audiovisuales que hacen referencia a diferentes temáticas, por ejemplo, la ansiedad en los adolescentes, el alcoholismo en los hombres y también las situaciones de ansiedad o depresión en mujeres, que de hecho, según datos también del Ministerio de Salud, son las más afectadas en cuanto a la depresión. Por cada un hombre que desarrolla depresión, hay 5 mujeres que también son diagnosticadas. De ahí también la importancia no solo de hacer el llamado a ser atendidos o ir a los centros de salud a revisar este tipo de enfermedades, sino que también a conversar y a derribar estigmas. De hecho, de ahí viene el nombre de la campaña, que de acuerdo a las autoridades encuentran o llegan a la conclusión de que el problema mayor en cuanto a salud mental en nuestro país tiene que ver con el estigma que se genera en torno no solo del entorno de la persona que puede estar teniendo una enfermedad relacionada a la salud mental, sino que también de la propia persona, lo que muchas veces también complica la correcta atención en centros de salud. Quiero que pasemos a escuchar parte de lo que señalaba desde el Ministerio de Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud con respecto no solo a este Día Mundial de la Salud Mental, sino que también a los esfuerzos que hacen desde el Estado y desde las organizaciones para poder concientizar sobre este tema tan relevante para la salud pública. Porque lo que buscamos como propósito es abrir la conversación a nivel social para que esto se transforme en algo que facilite el acceso a servicios de salud y apoyo social de aquellas personas que lo requieren porque tienen alguna dificultad de salud mental. Hemos visto que la principal barrera de acceso
a los servicios de salud de las personas que tienen algún problema de salud mental muchas veces es el estigma, es el temor a recibir algún tipo de calificación negativa. Afortunadamente esta campaña que está haciendo el Ministerio de Salud con el aporte también intersectorial permite abrir esas puertas y tener esos diálogos necesarios para identificar potencialmente esos riesgos y pedir ayuda. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, pedir ayuda es un signo de valentía para justamente buscar mejores opciones. Y ahora el despliegue de los servicios de salud, como está señalando la ministra, las autoridades, es muy bueno en Chile y eso permite justamente, ¿no?, prevenir mayores complicaciones a estas personas. En este año, el Día de la Salud Mental a nivel mundial está muy enfocada también en la salud mental de los niños y adolescentes. No son pocos los factores que han afectado la salud de los niños en los últimos años, sobre todo a nivel geopolítico, también a nivel sanitario, lo cual, por supuesto, genera preocupación en las organizaciones internacionales y también en las organizaciones nacionales. En ese sentido, por ejemplo, esta semana también se conoció que ingresa al GES la posibilidad de que los menores de 15 años que estén teniendo algún cuadro depresivo que requiera hospitalización pueda ser cubierto en ese sentido. Por lo tanto, por cierto, es una señal de preocupación lo que ocurre con los niños y adolescentes, que se suma también a la preocupación general de la población a nivel nacional, no solo por las cifras que ya bien les mencionaba, que 1 de cada 5 personas en nuestro país tiene alguna enfermedad de salud mental, sino que también por ciertas consecuencias. De hecho, también a propósito de los datos del Ministerio de Salud, en los últimos 12 meses, el 2,2% de la población adulta ha pensado seriamente en suicidarse, 1,5% hizo un plan y el 0,7% lo intentó. Pudimos ver durante septiembre, al menos en varias ocasiones, las situaciones que ocurrieron en el metro de Santiago. Con respecto a esto, también la autoridad señalaba que lamentablemente en esta época estacional, entre septiembre y enero, es el tiempo en donde más ocurren este tipo de situaciones. Si bien también señalaban que en la última década han descendido las cifras, sigue siendo una cifra muy preocupante en nuestro país, porque se dan 10 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso también es importante mencionarle a quienes nos escuchan que no están solos y si requieren ayuda, por supuesto, también está la línea que el Ministerio de Salud ha habilitado, *4141, en caso de que así requieran hablar con una persona. También durante esta semana se conocieron datos, por ejemplo, del estudio Ipsos, en donde se señala que en Chile, más bien, la población chilena encabeza la preocupación mundial por la salud mental. De hecho, estas cifras son muy por superior al promedio global. El 68% de los chilenos considera que es el principal problema que afecta a nuestro país. Quiero que pasemos a escuchar parte de lo que nos decían con respecto en general a las cifras sobre salud mental en nuestro país y también en específico a este estudio que se conoció. Efectivamente, hay un 68% de los chilenos que dice que la salud mental es el mayor problema en el país hoy, superando incluso el promedio global de 45%. Además que nos impacta, porque nosotros hacemos esta medición desde el año 2018 en el país, y vemos que para el 2028 esta cifra era un 26%, es decir, casi un 3 de cada 10 chilenos pensaba que la salud mental era el principal problema, y hoy estamos hablando de 7 de cada 10. Entonces es una cifra que sin duda impacta y enciende las alarmas, que hay algo ahí que mirar. Se ha mejorado el acceso, pero aún existen brechas muy importantes. Estamos lejos de estar donde quisiéramos respecto de salud mental. Eso no desconoce los esfuerzos, pero claramente necesitamos mayor presupuesto, mayor acceso equitativo, no solamente a servicios en ciudades, en sectores regionales, para la infancia, para mujeres, ¿sí?, que son las que más sostienen la carga de enfermedad, por lo menos atribuida a depresión. Mejorar calidad de los tratamientos y lo otro, evaluar
los programas, hacer mediciones de cómo le va a las personas, cosas que podamos evaluar nuestra política pública, eso no lo estamos haciendo. Bueno, son algunos de los datos que podemos destacar a propósito de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, fecha que se instaura cada 10 de octubre y en donde se hace relevante poder hablar sobre estos temas, también poder concientizar y también enfrentar los estigmas que enfrentan no solo las personas que tienen alguna enfermedad relacionada a la salud mental, sino que también su entorno, que muchas veces se transforman también en un pilar fundamental con respecto al apoyo y colaboración para quienes tienen alguna enfermedad de salud mental. El llamado, por cierto, es a estar atentos a nuestra familia, a nuestros amigos cuando lo requieran, y también a las personas que están teniendo algún problema. No duden en pedir ayuda. Pedir ayuda, dicen los especialistas, no es de cobardes, es de valientes, y ahí puede eso marcar la diferencia. Y por supuesto, desde el área Futuro los dejamos siempre invitados a cada semana poder ver sanamente este programa dedicado y especialista en salud mental, en donde cada semana, por cierto, se abordan diferentes temas relacionados a esto tan importante que es la salud mental de cada uno de nosotros. Mati. Muchísimas gracias, Javiera. Nos quedamos con esta invitación y a esta hora, cuando son las 7 de la tarde con 11 minutos, hacemos un alto. El último No es Noticia, con imágenes de Viña del Mar, la región de Valparaíso, 13 grados la temperatura a esta hora. Ya. Seguro de Auto Consorcio presentó Hoy es Noticia.